Muy buenas a todos, mi nombre es Ángel Andrés Moreno Vallejo y vamos a continuar con el resto de la exposición. El tema que vamos a tocar ahorita es el capítulo 34, Ground Proximity Warning System. El objetivo de este sistema es dar señales de advertencia visuales y auditivas a un piloto cuando la proximidad de la aeronave al terreno representa una amenaza potencial para su seguridad. El GPWS mejora la seguridad de vuelo y puede prevenir aquellos accidentes que podrían resultar de un error o distracción de la tripulación, mal funcionamiento o mala interpretación del equipo de navegación. Antes de poder continuar, vamos a definir algunos conceptos previamente. Una alerta es una precaución generada por el equipo del EGPWS, mientras que una advertencia es un comando generado por el equipo EGPWS. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de advertencias y alertas. Una advertencia o alerta genuina es aquella en la cual el equipo provee una advertencia de acuerdo con las especificaciones técnicas. Una advertencia molesta es aquella que es proporcionada de acuerdo con sus especificaciones técnicas, pero el piloto realiza un procedimiento seguro aceptado. Una advertencia falsa es una falla o falla en el sistema que hace que el equipo proporcione una advertencia que no está de acuerdo con su especificación técnica. El EGPWS de un Boeing 737 Mark II tiene diferentes paneles indicadores utilizados para interactuar con este sistema. Pueden ser encontrados en el panel de instrumentos del primer oficial de la aeronave. A continuación se verán estos indicadores y la forma en que transmiten información. La primera sección de esta son dos luces de advertencia. En la parte superior se puede observar una luz roja de advertencia con las letras Pull Up y en la parte inferior una luz amarilla de alerta de altura por debajo de que tiene escrito la alerta de altura por debajo de G sobre S. Si la luz de Pull Up está encendida, esto indica que hay un exceso en la velocidad de descenso, una tasa de cierre excesiva, una pérdida de altitud después de despegue o retorno, o que no se tiene una configuración de descenso activada. Mientras tanto, si la luz de alerta G sobre S está encendida, esto indica que la aeronave se encuentra a más de 1.3 puntos por debajo de la pendiente de planeo, o que además, si esta luz se presiona, se puede inhibir o cancelar la alerta de pendiente de planeo si la aeronave se encuentra por debajo de los 1000 pies. El siguiente indicador que vamos a poder ver es un panel con switches. Este, en específico, tiene una luz INOP, un interruptor de inhibición de la bandera o engranaje y un interruptor de prueba de proximidad a tierra. La luz INOP, al estar iluminada, representa una pérdida de energía de la computadora de advertencia de proximidad al suelo o entradas no válidas recibidas de la unidad de navegación CAD-C a un altímetro de radio. Si el interruptor de inhibición de la bandera o engranaje está en su modo normal, es decir, engranaje o flap, la lógica de posición proporcionada para el modo 2, modo 3 y modo 4. Si está en el modo de bloqueo o inhibición de engranajes, inhibe o cancela las advertencias causadas por las aletas o flaps y el equipo que no está en la configuración de aterrizaje. Finalmente, el interruptor de prueba de proximidad a tierra, si se encuentra presionado, ilumina las luces auditivas Pull Up abajo de GS e INOP y hace sonar las advertencias auditivas Pull Up y Under Glide Slope. El sistema no se puede probar entre 50 y 1000 pies de altitud absoluta o con la aleta de aterrizaje seleccionada. A continuación vamos a ver los distintos modos que tiene el EGPWS. El modo 1 o velocidad de descenso de barométrica excesiva tiene dos límites y es independiente de la configuración de la aeronave. La penetración del primer límite genera una alerta auditiva que dice tasa de hundimiento, que se repite cada 1.5 segundos. La penetración en el segundo límite provoca la advertencia repetida de whoop, whoop, pull up hasta que se haya corregido la velocidad de descenso. Es decir, en este modo, la alerta auditiva dirá sink rate. La advertencia auditiva dirá whoop, whoop, pull up, mientras que la advertencia visual será la luz encendida de pull up. Aquí podemos ver una gráfica, además de una
representación gráfica del caso en el que este modo es activado. Podemos ver la gráfica, las distintas áreas en las cuales se activan las diferentes advertencias o alertas. El modo 2 o tasa de cierre de terreno es un modo del EGPWS en el que se monitorea el número de Mach, la tasa de cambio de altitud de radio, la altitud barométrica y la configuración de la aeronave. El modo 2 tiene dos límites. La penetración en el primer límite provoca una alerta auditiva de terreno, seguida de la advertencia auditiva repetitiva whoop, whoop, pull up. A medida que el número de Mach aumenta de 0.35 a 0.45 con el cambio de marcha, la altitud de radio más alta en la que se producirá la alerta del modo 2 aumenta a 2450 pies. Esta posición más alta de la envoltura se inhibe con el interruptor de anulación de aleta en la posición Flap Overload. En el modo 2 se puede resumir que la alerta auditiva es terreno. La advertencia auditiva es whoop, whoop, pull up. Y la advertencia visual es la luz encendida pull up. De nuevo, podemos ver la gráfica en la que se tiene representadas las distintas zonas en las que se dan estas advertencias y alertas, además de una representación del caso en el que se presenta este tipo de alerta. El modo 3 o pérdida de altitud después de despegue o vuelta proporciona la alerta si se realiza un descenso durante la escalada inicial o la vuelta. La alerta sonora es un mensaje de voz de evitar hundimiento que se repite cada 1.5 segundos hasta que la condición de vuelo sea corregida. El modo 3 es efectivo entre 50 y 700 pies de altitud de radio y genera la alerta cuando la pérdida barométrica acumulada es aproximadamente el 10% de la altitud barométrica existente. El modo 3 no se arma durante el descenso hasta menos de 200 pies de altura de radio. El modo 3 podemos resumirlo como una alerta auditiva que dice evitar hundimiento y una alerta visual al encender la luz de pull up. Ahora vamos a ir con el modo 4A, despeje de terreno inseguro con terreno de aterrizaje no bajo. El modo de despeje del terreno con el equipo retraído se arma después del despegue al subir a una altitud de radio de 700 pies. Cuando se penetra este límite a menos de Mach de 0.35, suena la alerta auditiva engranaje demasiado bajo. Cuando se penetra el sobre a más de Mach de 0.35, suena la alerta auditiva terreno demasiado bajo. Y el límite superior de esta capa se incrementa a 1000 pies de altitud de radio. El mensaje de voz aplicable se repite cada 1.5 segundos hasta que se haya corregido la condición de vuelo. Este modo se puede resumir con las siguientes alertas. La alerta auditiva dirá engranaje demasiado bajo o demasiado bajo terreno. La alerta visual será que la luz de pull-up está encendida. Aquí podemos ver una tabla de conversión de Mach y altitud, además de una gráfica en la que se pueden ver las distintas áreas a las que se activan estas distintas alertas. Además, ya que hemos visto el modo 4A, podemos ver su contraparte, el modo 4B, despeje de terreno inseguro con flaps que no están en la configuración de aterrizaje. Este modo proporciona una alerta cuando la marcha está baja y los flaps no están en la posición de aterrizaje. Si se penetra la barrera a menos de 0.28 Mach con los flaps en la posición de aterrizaje, suena la alerta sonora de demasiado bajo. Cuando se penetra la envoltura a más de Mach 0.28, suena la alerta auditiva de terreno demasiado bajo y el límite superior de esta capa se incrementa a 1000 pies de altitud de radio. El mensaje de voz aplicable se repite cada 1,5 segundos hasta que se haya corregido la condición de vuelo. La alerta engranaje demasiado bajo tiene prioridad sobre los demasiado bajos que se puedan dar. La alerta de flaps demasiado bajas y la alerta de terreno demasiado bajo asociada se inhiben con el interruptor de inhibición de flaps en la posición Flap Overload. El modo 4 se puede resumir como una alerta auditiva que dice flaps demasiado bajos o demasiado bajo terreno, además de una alerta visual
por medio de la luz de pull up en posición de encendido. El modo 5 o alerta de desviación de la pendiente inferior. Este modo alerta a la tripulación de vuelo de un descenso de más de 1.3 puntos por debajo de una pendiente de planeo ILS. El límite tiene dos áreas de alerta suave y dura. En el área blanda, la alerta es un mensaje de voz de volumen reducido de pendiente de desplazamiento. En el área dura, aproximadamente 2 puntos por debajo de la pendiente de planeo, se produce un volumen completo que dice pendiente de deslizamiento. El modo puede cancelarse o inhibirse presionando la luz debajo del G sobre S del piloto mientras esté por debajo de 1000 pies de altitud de radio. El modo se volverá a armar cuando suba por encima de los 1000 pies de altitud de radio. Las alertas y advertencias auditivas del modo 1 al 4 tienen prioridad sobre las alertas auditivas del modo 5. Sin embargo, las luces Pull Up y Below G sobre S se pueden iluminar al mismo tiempo. Para resumir el modo 5, tenemos una alerta auditiva que dice pendiente de desplazamiento, además de que la luz de G sobre S se encuentra encendida. Aquí podemos ver dos imágenes, una con la gráfica en la cual se tienen las áreas a las cuales se activan ciertas alertas, además de un ejemplo en el que se muestra el caso para el cual este modo es activado. El modo 6A, o por debajo de la altitud mínima de radio seleccionada, proporciona una alerta aditiva si se realiza un descenso por debajo del cursor de altitud de decisión mínima en el radio del altímetro. Este modo opera entre 50 y 1000 pies de altitud de radio. Esta alerta es solo auditiva y consiste en minimus, minimus, sonados una vez. El modo se vuelve a armar cuando la altitud de radio se vuelve mayor que la seleccionada en el cursor de altitud. Aquí tenemos una imagen del altímetro de radio del capitán, además de la alerta auditiva que éste genera. Modo 6B, llamadas de altitud y alerta de ángulo de banco. Estas alertas son escogidas por el cliente, es decir, el piloto del avión, y pueden consistir en llamadas a 200 pies y 100 pies de la altura de decisión o llamadas de altura absoluta desde el altímetro de radio con respecto al suelo. Estas alertas simplemente sirven como recordatorios al piloto según éste los crea necesario. Por eso, en las imágenes mostradas podemos ver un avión descendiendo, el cual a diferentes alturas te da diferentes mensajes. Modo 7. Alerta de cizalladura del viento. Las advertencias visuales y auditivas de cizalladura del viento se dan cuando varios parámetros como la velocidad de avance, la velocidad del aire y la altura barométrica y la velocidad de descenso, además de la altitud de radio, indican las condiciones iniciales para ingresar a una área de cizalladura de viento. De nuevo, como en la pantalla de amenaza del terreno, no hay un rayo de exploración mirando hacia adelante para evitar la condición por completo. Más bien, el beneficio del sistema se deriva del hecho de que permite que el piloto inicie el procedimiento de giro de cortavientos antes de que se llegue a esta zona, lo que le da a la aeronave una mayor probabilidad de evitar un accidente. Las advertencias del modo 7 tienen prioridad sobre todos los demás modos. Acciones a tomar al recibir una advertencia. La respuesta a todas las alertas o advertencias de este tipo deben ser positivas e inmediatas. Establecer la causa de la activación del GPWS debería ocupar el segundo lugar. Existe riesgo de que la experiencia repetida de alertas o advertencias no deseadas pueda reducir la confianza en el sistema. Por lo tanto, las tripulaciones de vuelo deben informar de todas las alertas o advertencias al operador, asegurando así que se pueda tomar el análisis apropiado y las medidas correctivas. La respuesta inmediata a una advertencia debe ser nivelar las alas e iniciar un ascenso de gradiente máximo que debe mantenerse hasta que la aeronave alcance una altitud mínima segura para esa parte de la ruta que se está operando. Las únicas circunstancias en las que se puede suspender una subida a esta altitud son cuando la causa de la advertencia ha sido identificada positivamente y la advertencia ha cesado. La aeronave se opera de día en condiciones visuales claras, o es inmediatamente obvio para el comandante que la aeronave no se encuentra en una situación peligrosa con respecto al terreno, la configuración de la aeronave o la maniobra actual de la aeronave.
Sistema mejorado de advertencia de proximidad al suelo, EGPWS. Al usar este sistema, el EGPWS puede advertir sobre la aproximación a terrenos altos incluso cuando este terreno no está lo suficientemente cerca como para iniciar una advertencia del modo 2. Esta visualización y advertencia de amenaza de terreno se iniciará con el tiempo suficiente para evitar cómodamente cualquier amenaza de vuelo al terreno, aproximadamente de 40 a 60 segundos para una alerta, de 20 a 30 segundos para una advertencia. El terreno se muestra en tonos de verde, amarillo y rojo, y la pantalla indica el terreno no solo debajo de la aeronave, sino también por delante de su trayectoria de vuelo. En un momento determinado, antes del impacto previsto, la advertencia emitirá un mensaje de precaución en el terreno o terreno por delante. Si la base de datos del sistema tiene datos de obstáculos, la alerta puede ser obstáculo por delante. El terreno de amenaza se volverá amarillo sólido. Si se permite que la situación se deteriore, para cerrarse aún más con el terreno elevado, sonará el segundo mensaje whoop, whoop, pull up, y el terreno más amenazante se volverá rojo sólido. Sin embargo, la precisión de esta pantalla está vinculada con la precisión del equipo de navegación. El piloto puede seleccionar la visualización de terreno o puede activarse automáticamente cada vez que el terreno se convierta en una amenaza. La pantalla de amenaza se puede incorporar con la pantalla de radar meteorológico, la pantalla de navegación o puede tener su propio indicador de posición de plan PPI. En estas imágenes se puede ver el sistema de conciencia del terreno TAWS, en el cual se pueden observar las características observadas y ejemplificadas anteriormente, es decir, el terreno se puede ver de color verde, amarillo y rojo. Ningún terreno que pueda resultar una amenaza se puede mostrar a 20.000 pies arriba del suelo. Todo el terreno que pueda ser una amenaza se muestra de color amarillo. La advertencia de precaución de terreno se inicia de 40 a 60 segundos antes del impacto y la advertencia de terreno pull up inicia 20 a 30 segundos antes del impacto proyectado. Aquí tenemos una imagen en la que se puede ver la distancia en la que se puede ver hacia adelante del avión. Aquí podemos ejemplificar las distancias en las cuales se da la advertencia y la alerta. Ahora vamos a continuar con el siguiente capítulo, el capítulo 35, Sistema de colisión y evasión en el aire. Las mayores densidades de tráfico actuales y las mayores diferencias de velocidad han generado la necesidad de un sistema de prevención de colisiones en el aire. Aunque la OASI lo nombró el ACAS, el principal fabricante de los Estados Unidos se refirió a su sistema como Sistema de Alerta de Tráfico y Anticolisión TECAS, y en este nombre es ahora una alternativa ampliamente aceptada. TECAS 1. El TECAS 1 es un sistema de prevención de colisiones de primera generación y simplemente advierte a la tripulación de otro tráfico en las cercanías de su aeronave. Detectará y mostrará el rango y el rumbo relativo aproximado. Si el avión con pantalla TECAS y el intruso llevan el modo C, también se mostrará la altitud relativa. Alienta a la tripulación de vuelo a buscar el tráfico en conflicto mediante la generación de advertencias visuales y auditivas, avisos de tráfico TA, y la señal de auditiva tráfico. El TECAS no proporciona ninguna información de asesoramiento de resolución, es decir, un curso de acción a seguir. En la imagen podemos ver un ejemplo de este sistema. El TECAS 2 detecta intrusos en las proximidades del avión, TECAS, evalúa el riesgo de colisión y presenta advertencias a la tripulación en forma de avisos y avisos de resolución RA. Es decir, los avisos van y están constituidos por escalar, aumentar escalar, bajar, aumentar descenso, monitorear velocidad vertical, disminuir descenso, disminuir ascenso. Por lo tanto, los RA ofrecen consejos de maniobra en el plano vertical para resolver conflictos. Funcionamiento. Principios de operación.
El TECAS-2 opera en el principio del radar secundario utilizando las frecuencias SSR normales de 1030 MHz y de 1090 MHz, pero en una función de aire, usando este principio, el sistema TECAS crea dos burbujas protectoras tridimensionales alrededor del avión equipado con TECAS. Estas se pueden ver ejemplificadas por la imagen de la izquierda, en la cual la burbuja amarilla da origen a alertas tipo TA, mientras que la burbuja naranja da pie a alertas tipo RA. El alcance de un intruso se determina midiendo el lapso de tiempo entre la transmisión de un interrogatorio y la recepción de la respuesta, principio de radar. Se envía una señal de interrogación aproximadamente una vez por segundo. Sin embargo, en el espacio aéreo densamente poblado, donde se monitorean muchos aviones, se emplea un sistema de vigilancia reducida, donde el periodo de interrogatorio se extiende a cada 5 segundos, dando prioridad al más cercano. El rango de detección normal es de aproximadamente 30 nm, reduciéndose a 5 nm, cuando se opera una vigilancia reducida. El rumbo de un intruso está determinado por una antena direccional. Debido a las longitudes de onda involucradas y al tamaño necesariamente pequeño de las antenas, la resolución de mora es el parámetro menos preciso. El TECAS-2 nunca ofrece comandos para evitar colisiones en el plano horizontal, solo en forma de ascenso o descenso. Podemos ver en la imagen de la derecha estos mensajes y la recepción entre nosotros y el intruso. Tenemos la siguiente parte, que son las interconexiones del sistema. El corazón del sistema es la unidad de receptor-transmisor-computadora TECAS controlada por un panel de control combinado ATC-SSR TECAS. Las pantallas TECAS en esta instalación son un indicador de posición del plan TECAS PPI dedicado y los sectores rojo y verde en la cinta de velocidad vertical de la pantalla de vuelo primario PFD, indicador del director de actitud electrónica EADI. En otras aeronaves, los símbolos pueden monitorearse en un BSI electrónico o en el indicador electrónico de situación horizontal ESI. Una voz sintética emite comandos TECAS. Las antenas TECAS superiores e inferiores son direccionales, mientras que las antenas de modo S son omnidireccionales. El TECAS también se alimenta desde el radio altímetro para modificar los RA recibidos cuando se encuentra cerca del vuelo. En la imagen podemos ver ejemplificado eso y las relaciones que tienen con los diferentes dispositivos por medio de las flechas de color rojo. Priorización de voz sintética. Los aviones modernos usan una voz sintética para dar consejos de advertencia a la tripulación. La voz se usa para varios sistemas, incluida la detección de cizalladura del viento, advertencias de proximidad del suelo, incluidas llamadas de altura y TECAS. La voz sintética se prioriza de la siguiente manera: identificación de bloqueo, prevención de bloqueo, stick shake, stick push. La voz sintética se inhibe durante la operación de sacudida-empuje de la palanca. Wind shear. La detección del rendimiento que disminuye la cizalladura del viento tiene prioridad con la voz sintética, inhibiendo las advertencias del GPWS y el TECAS. Finalmente, el sistema de advertencia de proximidad al suelo GPWS, la detección de aproximación al terreno tiene prioridad sobre los anuncios del TECAS. Avisos de tráfico TA y avisos de resolución RA. El TECAS puede monitorear una gran cantidad de aeronaves simultáneamente. Se pueden mostrar hasta 30 y pueden producir consejos de resolución contra múltiples conflictos. Se basa en el asesoramiento sobre el punto de aproximación más cercano, CPA, del avión objetivo, que se denota con la letra griega tau en los cálculos asociados. Dependiendo de la configuración del interruptor de función TECAS en el panel de control, el nivel del equipo del avión intruso y la fase de vuelo del avión TECAS generará lo siguiente. A. Un aviso de tráfico TA cuando un intruso penetra en el área de protección de la burbuja exterior y está entre 45 y 35 grados del área de colisión. B. Avisos de resolución RA cuando un intruso penetra en el área de advertencia de burbuja interna y está entre los 35 y 15 segundos del área de colisión. Esto se puede ver ejemplificado con la siguiente imagen, en la cual se tienen las diferentes burbujas coloreadas de distintos colores, ya sea amarillo, rojo y morado. La burbuja amarilla es el aura de
precaución, en la cual se realizan avisos de tráfico TA de 35 a 45 segundos. El área roja es el área de alerta en el que se dan avisos de resolución RA de 15 a 35 segundos. Finalmente, el área de color morado es el área de colisión. Avisos de resolución. Debe recordarse que no es el trabajo del sistema ACAS mantener mínimos de separación de tráfico aéreo estándar. Si los RA se responden de manera suave e inmediata, la separación vertical prevista varía de 300 a 600 pies, 700 por encima de FL 410, dependiendo del nivel de sensibilidad SL que disminuye con la altitud. Los avisos de resolución vienen en dos formas. Los avisos preventivos son situaciones en las que no existe riesgo de colisión a menos que una aeronave inicie un cambio de nivel. El aviso de voz sintética es monitor de velocidad vertical. Las advertencias correctivas son situaciones en las que existe un riesgo de colisión y es necesaria una maniobra para evitarlo. La voz sintética produce el comando apropiado. En la imagen podemos ver varios ejemplos de RAs preventivos y correctivos, tales como los mensajes de Reduce Climb, Increase Climb, Descend, Reduce Descent y diferentes ejemplos de Monitor Vertical Speed. Displays del TECAS. En los displays se tienen diferentes símbolos para representar distinta información. Entre ellos, el tráfico próximo aparece como un diamante cian sólido y representa una aeronave equipada con transpondedor dentro de 6 nm y dentro de una altura relativa de más o menos 1200 pies. El TECAS no considera que ese tráfico sea una amenaza y lo muestra para mejorar la conciencia situacional de la tripulación. Otro tráfico aparece como un diamante cian hueco que representa aviones equipados con transpondedor dentro del alcance de la pantalla y dentro de más o menos 2700 pies de altura relativa. Nuevamente se muestra para mejorar la conciencia situacional. Si el avión intruso está transmitiendo en el modo C, los símbolos de tráfico también tendrán un tag de altitud asociado que muestra la altitud relativa en cientos de pies, para indicar si un intruso está subiendo, volando a nivel o descendiendo. Un signo más indica que el intruso está arriba, mientras que un signo menos indica que está bajando. Aparece una flecha que tendrá una tendencia hacia arriba o hacia abajo junto al símbolo cuando la velocidad vertical del intruso es de 500 pies por minuto o más. En la imagen de la izquierda podemos ver el indicador de posición de plan dedicado, en el cual se pueden ver varios de estos símbolos que hemos comentado. Del lado derecho tenemos el indicador electrónico de velocidad vertical, en el que se puede apreciar el símbolo del diamante cian indicando el tráfico aéreo. Además, tenemos un cuadro rojo que es la advertencia de resolución, además del cuadro amarillo con la advertencia de tráfico, además de los símbolos correspondientes con flechas ya sean hacia abajo o hacia arriba. También se tiene lo que es el superpuesto en la pantalla de navegación de aeronaves equipadas con EFIS del plan dedicado. También podemos observar que se cuenta con los diamantes azules, así como los indicadores rojos y el diferente terreno que se muestra en el plan de vuelo del avión. Entre los displays del TECAS podemos contar lo que es el panel de control combinado TECAS y SSR. A continuación vamos a dar el significado de las diferentes posiciones de este panel de control. Cuando se tiene en modo de espera, la energía de calentamiento se aplica al sistema pero no está operativa. El modo encendido, el transpondedor solo está operativo. Su avión será visible para los aviones equipados con ACAS. Si está en el modo TA, el transpondedor y el TECAS ahora están operativos, pero solo se generan avisos de tráfico. Se indicará en la pantalla del TECAS la advertencia TA solo. La asistencia técnica solo se seleccionará de conformidad con procedimientos específicos, por ejemplo, después de una falla de motor, cuando el rendimiento de la aeronave se reduce o si las operaciones de pista paralela están en vigor. La opción RA sobre TA. En esta, el transpondedor y el TECAS están operativos y se generan avisos de resolución y avisos de tráfico. Finalmente, si se presiona el botón de prueba, el cual se encuentra en la posición central del display, se inicia un equipo de prueba incorporado BYTE completo del sistema. Después de completar una prueba exitosa, la voz sintética responderá con TECAS System Test OK. Si la prueba del sistema no tiene éxito, la respuesta de voz es
Fallo de prueba del sistema TECAS. Aquí tenemos otros dos ejemplos de avisos de tráfico de TECAS en el BSI electrónico, en el cual se indica de manera auditiva las alertas de tráfico. En este tenemos avisos de resolución preventiva TECAS sobre el BSI electrónico. En este tenemos avisos de resolución correctiva TECAS sobre el BSI electrónico en la parte izquierda. En la parte derecha tenemos el formato de prueba TECAS en el BSI electrónico. Acciones a tomar en la recepción de TAs y RAs. Las acciones para recibir un TA es cuando las tripulaciones de vuelo deben asimilar la información proporcionada por el TA y comenzar una búsqueda visual de esa parte del cielo. También deben prepararse para responder a una AR si la situación empeora. Las acciones al recibir una RA. Los pilotos deben iniciar la maniobra requerida de inmediato, ajustando la ruta de vuelo, la potencia de la aeronave y el ajuste correspondiente. No tener en cuenta las RA. Las maniobras nunca deben de hacerse en una dirección opuesta a la dada en un RA. Esto se debe a que el sentido puede haberse determinado después de un intercambio de datos con la amenaza establecida. Por esta razón, los RA se pueden ignorar solo cuando los pilotos identifican visualmente el tráfico potencialmente conflictivo y deciden que no se necesita una desviación de la ruta de vuelo actual. O si los pilotos reciben simultáneamente una instrucción de maniobra del ATC y un RA y ambos entran en conflicto, se debe seguir el consejo del TECAS.